Buenas noches a todos. Sean todos bienvenidos a este sexto Congreso Internacional Cafetero. Yo soy Jesús Andrés Benavides, presidente actual de la Asociación Risaraldense de Ginecología y Obstetricia, y para mí, en nombre de mi junta directiva, es un gran gusto tenerlos aquí con nosotros. Hemos desarrollado un congreso para este mundo actual, para este mundo vigente de la ginecología y obstetricia, en el cual hemos querido llevar temas de actualidad vigentes, de controversia, y que creemos que pueden ser de muchísima utilidad para todos ustedes. Para mí es un gusto estar con ustedes en esta oportunidad. Esperamos a futuro, Dios lo permita, poder tener una posibilidad de volver a la presencialidad, pero en aras de las circunstancias actuales que vivimos de la pandemia, hemos querido llevar este congreso, no hemos querido pasarlo por alto, hemos querido estar y hemos querido compartir con ustedes la posibilidad de reunir a un grupo muy excelso de conferencistas nacionales e internacionales para poderles traer información vigente, nueva, información que estoy seguro que para ustedes va a ser de mucha utilidad en la práctica clínica diaria. Quiero agradecerles de manera especial a los más de 400 preinscritos que tenemos hasta el momento, y también quiero agradecerle a los laboratorios que nos han querido colaborar en estos tiempos tan difíciles para la industria farmacéutica y también para las agremiaciones científicas, como es el caso nuestro. La Asociación Risaraldense de Ginecología y Obstetricia quiere agradecerle de manera muy especial a los laboratorios Abbott y a los laboratorios Procaps y a la Casa Prometco, quienes se han comprometido con el desarrollo de este congreso, han querido participar de una manera activa con nosotros y estarán presentes en la muestra comercial que hemos reservado para ellos. También quiero agradecerle de manera muy especial a la junta directiva que me ha acompañado en el desarrollo de todo este congreso. Sin la labor de toda la junta directiva hubiera sido muy difícil poder llegar a tener el desarrollo que hemos tenido hasta el momento. Ahora los voy a dejar con la doctora Lilian Rubiano, quien es la coordinadora de este primer bloque, que es el bloque de sexualidad. Sean todos bienvenidos a este congreso nuestro de la Asociación Risaraldense de Ginecología y Obstetricia, el sexto Congreso Internacional Cafetero de Ginecología y Obstetricia. Bienvenida, Lilian, muchas gracias por acompañarnos. Estamos contigo. Bueno, muchísimas gracias a todos, nuevamente a los asistentes que tenemos. En este momento ya tenemos más de 100 personas conectadas en este congreso y en este primer bloque. Y pues sin más preámbulos, creo que vamos a empezar precisamente en aras del tiempo y de que aprovechemos lo más que podamos esta actividad. Quiero comenzar diciéndoles que van a encontrar un link en el chat para que por favor diligencien la asistencia y les agradezco que tengan muy en cuenta cuando escriben su correo electrónico y su nombre, porque de eso depende el envío del diploma de asistencia, del certificado de asistencia y obviamente el correcto anotación de sus datos. Entonces, a continuación iniciaremos nuestro congreso con este espacio que está dedicado a hablar de sexualidad en la mujer. Y aunque quisiéramos haber tocado muchísimos otros más temas, desafortunadamente el tiempo no los permite, pues seguramente con lo que vamos a encontrar el día de hoy, pues vamos a poder entender un poco más y esto nos va a ayudar además a orientarnos en el abordaje, manejo y seguimiento de algunas entidades relacionadas con este tema. Les pido que no se vayan a desconectar de este bloque en ningún momento, porque si la primera charla está interesante, no se imaginan las que siguen y no se imaginan además el cierre que vamos a tener de este bloque. Estoy segura que no van a querer levantarse de sus sillas, porque cada conferencia les entregará una información demasiado útil para su ejercicio profesional. Y finalizando, como les decía, tendremos unas actividades súper interesantes. Entonces, como les decía, para empezar, vamos a dar inicio a este bloque de sexualidad con el doctor Franklin Spitia.
El doctor Franklin Spitia hoy nos va a hablar de rehabilitación endotelial en la mujer con disfunción sexual. El doctor Spitia es médico y cirujano de la Universidad Libre de Barranquilla, es especialista en ginecología y obstetricia de la Universidad Militar Nueva Granada, máster en sexología, educación y asesoramiento sexual de la Universidad Alcalá de Henares. Además es especialista en gerencia en servicios de salud de la Universidad Cooperativa de Colombia, uroginecología y cirugía reconstructiva del piso pélvico de la FUCS de Brasil, presidente de la Asociación Colombiana de Menopausia, capítulo Eje Cafetero, conferencista y escritor, además asesor médico de la industria farmacéutica y director científico de ATOR, Clínica Sexológica. Bienvenido entonces el doctor Franklin con su charla Rehabilitación endotelial en la mujer con disfunción sexual. Buenas noches. Deseo iniciar esta presentación ofreciendo Bueno, parece que tenemos unas pequeñas fallas técnicas. Por favor, no se quiten de sus asientos. Ya estamos tratando de solucionarlas. Definitivamente este tema de la virtualidad todavía tenemos mucho que aprender. Estamos tratando tratando de mejorar este tema. Les agradecemos un minuto de paciencia. Ya estamos tratando de solucionar este pequeño inconveniente. Regálenos unos minutos para tratar de mejorarlo. Bueno, vamos entonces a hacer una pequeña modificación en lo que teníamos planeado inicialmente. Así que mientras organizamos algo referente a algunos problemitas técnicos que ya estamos solucionando, entonces vamos a seguir y vamos a continuar con el doctor entonces Fernando Rosero. El doctor Fernando Rosero nos va a hablar de sexo con 50 o más años de edad en la menopausia y sexualidad. El doctor Fernando Rosero Mera es médico y cirujano, graduado en la Universidad de La Sabana, es máster en sexología clínica y salud sexual de la Universidad de Barcelona, España, es coordinador de salud sexual de las clínicas de Marley en Bogotá y Chía, y actualmente es el presidente de la Asociación Colombiana
de Menopausia Capítulo Bogotá. Además es conferencista nacional e internacional y asesor médico de la industria farmacéutica. Muchísimas gracias, doctor Fernando, por auxiliarnos en este momento, pero bueno, el micrófono es todo suyo. Bienvenido. Doctora Rubiano, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un gusto. Hay que entender que estamos en épocas de modernidad, en épocas de cambios, y esta virtualidad, pues lastimosamente a veces se nos sale de las manos. Pero bueno, lo importante, como siempre le hemos dicho, es brindar oportunidades y brindar soluciones, y aquí estamos entonces. No es un cambio drástico y creo que va a ser interesante porque yo lo que voy a hacer un poco es sensibilizarlos con el tema de sexualidad en una etapa específica de la mujer. Quiero empezar y que me confirme si están viendo mi pantalla para poder presentar ahora, ¿vale? Entonces, con esa introducción, vale la pena mencionar que yo estoy trabajando actualmente en Bogotá y que mi quehacer o mi orientación generalmente va enfocado en un gran porcentaje a la atención de las mujeres, y por eso quiero transmitirles un poco los conocimientos que podemos encontrar en la literatura y un poco la experiencia que tenemos al respecto. Este título que se propuso de 50 o con más años de edad es un título original del doctor Mauricio Rojas, quien muy amablemente me lo cedió para que habláramos hoy de sexualidad y de menopausia. Así como el título es llamativo, así también es de controversial, porque lastimosamente nosotros nos encontramos frente a un tema que, si bien es cierto, queremos muchas veces manejar, queremos abordar, no siempre tenemos las herramientas para poder hacerlo, y hoy con este bloque muy seguramente, y desde mañana que empiecen ustedes a ejercer con sus pacientes, van a tener herramientas que les van a permitir definitivamente afrontar y ver de una manera diferente el tema de sexualidad en sus pacientes. Mi conflicto de intereses, como lo mencionaban, soy asesor de algunos laboratorios, pero no por ello voy a hacer no voy a dejar de hacer una revisión absoluta y absolutamente imparcial de la bibliografía. Cuando hablamos de sexualidad y cuando hablamos de menopausia, definitivamente estamos hablando de dos caras de una moneda que parecieran que fueran opuestas, pero que realmente deberían estar en el mismo plano. Hablamos de un prejuicio porque lastimosamente el tema de sexualidad a lo largo de la evolución, a lo largo de la historia, siempre ha sido un tema que ha sido condenado, es un tema del cual no se habla, y si se habla en espacios reducidos y lastimosamente con muy pocas personas entrenadas o capacitadas para hablar definitivamente del tema. Y por el otro lado, definitivamente encontramos que sin lugar a dudas el tema del apoyo es fundamental. Muy seguramente, si yo les preguntara a todos ustedes si están dispuestos a ayudar o atender a las pacientes en este aspecto, me dirían que sí, que muy seguramente falta entrenamiento, pero creo que todos estamos dispuestos a ayudar y a entender la mejoría que esto implica para las pacientes, porque si lo llevamos al plano personal, imaginémonos sabríamos que definitivamente el tema de la sexualidad genera un impacto muy, pero muy grande. Lo primero que hay que hacer, y me sirve haber empezado, lo primero que tenemos que hacer definitivamente es sensibilizarnos con el tema de las disfunciones sexuales, entender que la disfunción es un tema absolutamente real. Lastimosamente, los que nos dedicamos al tema de la salud sexual encontramos y vemos que muchas veces somos los mismos profesionales los que invalidamos los diagnósticos o los motivos de consulta de las pacientes y minimizamos su preocupación con frases como tranquila que eso va a pasar, tranquilo que a todos nos llega la dificultad, eso es que muy seguramente tienes problema con tu pareja o que muy seguramente tu pareja no sabe estimularte. Ese tipo de frases que son muy frecuentes, realmente lo que son muy letérias para los pacientes porque se angustian, se preocupan y no encuentran solución o una respuesta sobre la cual poder empezar a generar una acción o una corrección como lo hacemos frente a otras enfermedades. Definitivamente nos falta saber todavía mucho respecto al tema de sexualidad, y la menopausia es uno de esos capítulos del libro de la sexualidad en el que aún nos falta todavía mucho por escribir. Es un libro en blanco en el cual con los diferentes estudios, las diferentes publicaciones vamos aumentándolo poco a poco, pero con evidencia sólida y científica, que es lo importante en estos casos. Si yo les hiciera una pregunta, que es la pregunta con la que siempre empiezo y rompo las conferencias, de los pacientes que ustedes ven a diario, ¿cuántos pacientes realmente ustedes abordan el tema de sexualidad? Esa pregunta ya nos pone a pensar si realmente estamos o no estamos nosotros hablando de sexualidad con nuestras pacientes. Hablar de sexualidad con las pacientes no es preguntarle por la fecha de la última regla, ni con qué planifica, ni el número de hijos. Hablar de sexualidad es mirar cómo se siente, cómo está su respuesta sexual, cuál de las fases de la respuesta sexual puede llegar a estar alterada, y ahí es donde se vuelve realmente importante el que toquemos el tema. ¿Cuántos de nosotros tocamos entonces ese tema? Yo creo que muy seguramente si lo estuviera en vivo,
que esperemos que sea pronto, que nos podamos ver, muy seguramente muy pocos levantaríamos la mano definitivamente. Y esa es la realidad. Los diferentes estudios nos muestran que solamente un 4% de los profesionales hablamos del tema de sexualidad con nuestras pacientes. Y ese 4% generalmente son especialidades sensibilizadas con el tema o profesionales de la salud que han profundizado en el tema de la sexualidad. Esto es un concepto que siempre se ha pensado que solamente pertenece a culturas como la de nosotros, culturas en las que supuestamente el tema de sexualidad es un tema todavía tabú. Pero les traigo un par de estudios para sensibilizarlos. Un estudio muy interesante, muy bonito que se hizo en Alemania, una potencia mundial, un país supuestamente muy desarrollado, pero miren la realidad de los ginecólogos en Alemania. Más del 94% de los ginecólogos refieren que definitivamente son ellos los que deberían ser responsables del tema de sexualidad de sus pacientes, pero realmente menos del 30% o cerca del 30% de esos profesionales se sienten con las herramientas o se sienten en la capacidad realmente de poder abordar o de tocar el tema de sexualidad. Lo mismo pasa en Estados Unidos, menos del 40% de los profesionales se sienten a hablar de sexualidad con sus pacientes. Estamos hablando también de otro país, potencia mundial. Países como Suecia nos muestran definitivamente que una cuarta parte de los ginecólogos y una décima parte de los médicos generales hablan del tema de sexualidad y que lastimosamente de ese 25% de ginecólogos, una quinta parte es capaz de tener realmente argumentos o brindarle a la paciente una respuesta. Creo que con esto los he logrado sensibilizar de este tema, que definitivamente tenemos que tocar. Pero en el aire queda una pregunta y es, bueno, ¿qué tanto impacta el tema de sexualidad a los pacientes? Tengo que decirles que los diferentes estudios, y este es un estudio muy chévere que se hizo, trató de poner sobre la mesa el término o la dificultad que experimentaba la paciente con palabras de otras enfermedades, como dolor lumbar, diabetes, hipertensión, dislipidemias, bueno, un sinfín de enfermedades. Los pacientes valoran tener una disfunción sexual tan grave como tener diabetes o tener un dolor lumbar. Los que hemos tenido un dolor de espalda sabemos lo que implica tener ese dolor. Asimismo, esa misma afectación que tenemos es la afectación que tiene y que permanece el paciente o la paciente en este caso cuando tiene una disfunción sexual. El promedio de consulta, en esto varían un poco los estudios, hablan de que más o menos tarda una mujer en consultar 5 años frente a una dificultad. Si unimos un poco los conceptos, podríamos estar diciendo que nosotros, al no tocar el tema de sexualidad con nuestras pacientes, estamos dejando que esa paciente se vaya con un dolor similar a un dolor lumbar crónico por 5 años y no estamos interviniendo. Esto es otro llamado definitivamente a que nosotros intervengamos y que llamemos un poco la atención sobre el tema. Si miramos y repasamos un tema que es importante, el tema de sexualidad, doctores, es la unión o la combinación de muchos factores biológicos, factores psicológicos y factores sociales. La definición de la Organización Mundial habla de muchísimos otros factores, los besos, las caricias, el compartir, la orientación, muchísimos otros factores. Simplemente quise resumirlo en estos 3 para mostrarles algo que es absolutamente importante y es que definitivamente la sexualidad está llamada a ser tocada por los médicos porque hoy en día, si hablamos de sexualidad, los 3 pilares, estos 3 factores son absolutamente importantes, no sé cuál. Obviamente, siendo médico, dedicándome al tema, pues voy a inclinarme a que el factor biológico, sin lugar a dudas, es un poco que pesa más, sobre todo en la edad de la menopausia, pero no podría decir que los otros no sean importantes o no sean influyentes. Entonces, esto básicamente lo que nos está argumentando es que tenemos que tocar el tema, tenemos que entender que la sexualidad y sobre todo en la sexualidad de la mujer con menopausia no va a ser igual a la sexualidad que teníamos unos años atrás. No podemos comparar la sexualidad de la mujer de 14 años con la mujer de 18 y mucho menos con la de 40. Hay que entender que la sexualidad, al igual que la inteligencia, es un periodo que va cambiando, que lo que nos gusta hoy, mañana puede ser que no nos guste y no es que tengamos un problema, sino que simplemente vamos evolucionando y que vamos generando cambios. Eso es importante contextualizarlo porque dentro de nuestra visión y atención como médicos debemos propender por tratar de llevar una sexualidad que yo he definido como una sexualidad a la carta, una sexualidad en función del momento vital de las mujeres en este momento cuando hablamos específicamente de la menopausia, acorde a lo que puede estar viviendo ella en su casa, la ausencia de los hijos, tareas que se le imponen por ser abuela, la muerte de sus compañeros, la enfermedad de sus parejas. Digamos que esos roles hay que también tenerlos en cuenta y contextualizarlos para poder hablar de sexualidad definitivamente. Quiero sensibilizarlos un poco más en esta pata del factor biológico y quiero contarles que los diferentes estudios, y eso también es de debate, y tengo la fortuna de contar con unos psicólogos
cercanos, amigos muy grandes que me debaten siempre esta diapositiva y estas referencias bibliográficas. Pero es interesante y están puestas. Miren esto, cerca del 80% hoy en día de las dificultades y de las problemáticas sexuales que experimentamos los seres humanos hacen parte de una respuesta orgánica. Y si es una respuesta orgánica, sin lugar a dudas deberíamos ser los médicos los llamados a atender o a generar un tratamiento sobre estas respuestas. Aquí quiero hacer un segundo paréntesis y un segundo llamado importante. Si bien es cierto, la menopausia está asociada a la deprivación estrogénica, no podemos olvidar que las enfermedades crónicas, principalmente diabetes, hipertensión, colesterol y dislipidemias, pueden estar también asociadas a generar disfunciones. En la charla del doctor Franklin, cuando hablemos de daño endotelial, vamos a darnos cuenta esa relación tan estrecha que existe entre las enfermedades crónicas, que en la etapa de la menopausia se puede agudizar y se puede empeorar, como marca muchas veces el factor sexual. A veces nos empeñamos en simplemente hacer una reposición o un reemplazo hormonal y las pacientes siguen con disfunciones y dejamos las pacientes de lado. Esto es un llamado para que miremos un poco más esa asociación que tenemos o que podemos encontrar con las enfermedades crónicas sin lugar a dudas. Todas estas enfermedades crónicas y propio obviamente de la deprivación estrogénica definitivamente afectan esto que es el eje o el punto de partida de las disfunciones sexuales. Se altera la salud vaginal, que lo entendemos como ese estado óptimo en el cual tiene que darse o producirse una respuesta sexual satisfactoria en la que haya ausencia de sintomatología local y que le permita tener una vivencia. En la menopausia, discúlpenme, es una de las múltiples causas de alteración de esa salud vaginal. Hoy vamos a hablar específicamente de esto y si vamos a hablar específicamente de esto, tendría que decirles que efectivamente la deprivación estrogénica por afectación de estas 4 condiciones, mantenimiento del grosor epitelial, dificultad para mantener la capa muscular lisa, disminución del mantenimiento de los vasos sanguíneos y alteración de las terminales nerviosas, son los factores que básicamente llevan a que la mujer tenga alteraciones de su función sexual. Traduciendo esto a la clínica, podríamos decir que estas alteraciones básicamente lo que llevan es a que la mujer tenga disminución de la capacidad de lubricación. En esto muy seguramente van a tener temas de profundización sobre el síndrome geniturinario, en lo cual obviamente no me voy a detener. Vamos a entender que esos vasos sanguíneos van perdiendo su capacidad de vasodilatación para permitir la extravasación y por lo tanto dificultando obviamente la relación sexual. Y definitivamente esa alteración estrogénica o esa deprivación estrogénica afecta y hace que las terminales nerviosas dejen de percibir como positivos esos estímulos que antes percibían y que ahora empiezan a percibirlos como sensaciones de dolor. ¿Quién con dolor, quién con falta de lubricación y quién sin poder tener una respuesta sexual satisfactoria quiere tener relaciones? Pues muy seguramente empezamos a entender el por qué en esta etapa empieza a haber una disminución de la respuesta sexual de las mujeres. Con esto, y esto me sirve que estoy mencionando para mencionarles 2 aspectos que son importantes y que creo que clínicamente vale la pena mencionar. Si bien es cierto, este es un factor importante, no podemos tampoco olvidarnos de que existen, como les decía yo, otras deprivaciones hormonales. La deprivación androgénica, por favor, hay que tenerla en cuenta también, y aquí tengo que hacer una acotación bastante importante. Lastimosamente vemos que muchos profesionales en la etapa de la menopausia, cuando la mujer habla de disminución del deseo, generalmente recurre a la utilización de los andrógenos. Quise poner esta diapositiva que es el consenso global de terapia y de reemplazo hormonal de testosterona de la mujer, básicamente para mencionarles que en la menopausia, a diferencia de lo que se piensa y de los manejos que uno ve, muchas veces la utilización de los andrógenos no termina revirtiendo la disminución del deseo. Con eso quiero decir que disminución del deseo no es igual a disminución de andrógenos. Generalmente la disminución del deseo tiene un punto de partida en los estrógenos que forman un círculo negativo. En función del dolor, la mujer evita las relaciones sexuales. Si evita la relación sexual, ausenta o prolonga el tener las relaciones sexuales y eso es percibido como una disminución del deseo. En esa mujer, obviamente, el dar un andrógeno no va a generar ningún resultado positivo y no va a mejorar las condiciones. No podemos dejar de lado otras condiciones importantes durante esta etapa. Hablamos del sistema de la deficiencia hormonal, que tal vez es absolutamente importante. No podemos olvidarnos que la respuesta sexual depende de la respuesta neurológica y hemodinámica. Por lo tanto, todas las enfermedades y todos los medicamentos que afecten esos sistemas van a influenciar negativamente la respuesta sexual de nuestras pacientes. Sabemos que las pacientes que entran a la menopausia teniendo ya dificultades o problemas con su sexualidad van a incrementar o van a agudizar esos problemas sexuales y hay que tener esto en cuenta porque no se le puede echar solamente la culpa a esta etapa vital de la mujer. Hay que mirar un poco el contexto social bajo el cual la mujer está pudiendo tener relaciones sexuales. Muchas veces
Y hoy en día que convivimos grandes familias, convivimos entre parientes, entre amigos, entre hijos, muy seguramente esa falta de privacidad, esa falta de relación y de vinculación que muchas veces se tiene, pues limita el poder tener una buena sexualidad. Y hay que preguntárselo a la mujer de menopausia, muy seguramente, menopáusica, discúlpenme. Esto va a cambiar muy seguramente con el tiempo, las nuevas generaciones hablan más abiertamente del tema, pero sin embargo, pues por ahora tenemos que hablarlo y tenemos que mencionarlo sin lugar a dudas. Hay que mirar un poco también el tema de desarrollo de educación sexual que ha tenido ese paciente, las herramientas y los recursos con los que cuenta, los antecedentes o las dificultades respecto a su respuesta sexual que haya tenido y el autoconcepto corporal que muchas veces lo dejamos de lado. Muchas veces la mujer, al enfrentar la menopausia con los cambios que tiene, productos de la edad y productos de la deprivación hormonal que está presentando, empieza a tener una percepción errónea de sí mismo, una minusvalía frente a su autoestima, lo cual también puede ser, tenemos que valorarla y tiene que ser una de las fuentes o uno de los posibles imágenes o puntos de partida a tratar. Hay que mirar el factor interpersonal. Acordémonos que muchas de las pacientes experimentan o tienen dificultades sexuales porque sus parejas también tienen dificultades sexuales y no podemos echarle únicamente la culpa a la menopausia como tal. Y por último, hay que mirar un poco si realmente están existiendo los estímulos adecuados para poder hacerlo. Con todas estas herramientas y de manera muy rápida, pues podemos empezar a encarar a la paciente, podemos tener herramientas para poder hacer lo que conocemos hoy en día como las disfunciones sexuales, que podemos definirlas como esas dificultades o como esos problemas que experimentan las mujeres frente a su respuesta sexual, que son dificultades que hoy en día podríamos enmarcar bajo diferentes criterios o diferentes manuales de diagnóstico. Aquí hay que decir que los 3 más frecuentes o los 3 más utilizados son el CIE-11, y lo puse a propósito porque el CIE-11, para los que hacemos salud sexual, trae un capítulo, un apartado especial en el que ya hay criterios y diagnósticos específicos de disfunción sexual. Ya no solamente hace parte de la problemática mental, sino que son criterios de carácter orgánico, y esto es muy interesante y muy importante. El DSM-5, que ha sido el manual tradicionalmente asociado a las disfunciones sexuales, es el manual de psiquiatría americano, por lo tanto se sigue asociando disfunciones con enfermedades mentales, se sigue utilizando muchísimo, están en debates algunos criterios como se los voy a mostrar ahora a continuación, y está obviamente el manual diagnóstico del 4º Consenso de Medicina Sexual que se hizo en Madrid en el año 2015, que también sirve como pauta de recomendación. A veces tener tantos manuales es confuso, porque a uno desde primaria le enseñaron que no puede mezclar peras con manzanas, no se pueden sumar. Esto hace realmente que muchas veces tengamos dificultades para estandarizar, concretar y ubicar la información, porque vienen clasificadas de diferente manera. El DSM-5 tiene básicamente 3 diagnósticos principales: el trastorno del interés y de la excitación sexual, el trastorno por dolor genitopélvico frente o durante la penetración y los trastornos del orgasmo. Aquí podríamos generar un debate, muchos de los que hacemos salud sexual, y ahora cuando tengamos el panel para poder debatir, muy seguramente pensamos que esta clasificación es un poco inexacta, porque nosotros entendemos, y los que hacemos clínicas en salud sexual entendemos, que una cosa es el deseo y otra cosa muy diferente es la excitación o lubricación, como se conoce. Por lo tanto, digamos que hay ciertos errores, pero bueno, esto nos sirve para contextualizarlos y para empezar a aproximarnos a los diagnósticos. Si lo miramos en función del CIE-10, pues tendríamos que mirarlos en función de la respuesta sexual y en función de las etapas, y la clasificación se amplía un poco más, tenemos nuevos diagnósticos, nuevas posibilidades de manejarlo. Yo creo que aquí juega un poco la experticia y el manejo con el cual ustedes se sientan a gusto en función del manual de diagnóstico que quieran llevar. Siempre lo recomendable es tener una guía. Yo en mi caso lo que estoy haciendo ahora es utilizando este DSM-5, pues porque el CIE-11 no ha salido, pero muy seguramente migre a esos nuevos diagnósticos. ¿Qué tan frecuente es que una mujer que tiene menopausia tenga problemas con su sexualidad? Son muchas las publicaciones a nivel mundial, son muchas las variaciones, pero en términos generales podemos decir que cerca del 50% de las mujeres, cuando llegan a la menopausia, pueden llegar a experimentar algún tipo de dificultad o de problema. Contamos con estadísticas y con datos locales. El doctor Franklin Spitty ha hecho un trabajo estupendo con esto y nos ha permitido identificar que definitivamente en las mujeres mayores de 40 años la posibilidad de tener dificultades es cercana al 80%. Fue y hizo un paso más allá y trató de identificar en el grupo inclusive de mujeres prestadoras de servicios de salud, mujeres que estaban en menopausia del eje cafetero, para ver si se correlacionaban esas dificultades, y encontró valores bastante similares, bastante llamativos, que independiente de que sean profesionales, las disfunciones siguen estando presentes. Eso nos habla
tangencialmente, y no está puesto en el artículo del doctor Espita, pero lo podemos deducir, que muchas veces profesamos pero no aplicamos, es decir, tratamos de mejorar, pero el tema de sexualidad es tan desconocido que muchas veces no propendemos por mejorarlo o por hacerlo. Hay un sinfín de estudios como el PRESIDE que básicamente nos ponen sobre la mesa eso de lo que estamos hablando, de las dificultades que se pueden presentar. Sabemos que existen una variedad de factores que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer diagnósticos de disfunciones. Sabemos que la baja frecuencia sexual es un problema y es una de las causas más frecuentes. Se le recomienda a la paciente no tener actividad sexual para que no afronte la dificultad, y sabemos por diferentes estudios que inclusive el tener actividad sexual frecuente, sea en pareja o con autoestimulación, mejora las dificultades, y es un dato que muchas veces olvidamos los médicos. Hay que tener en cuenta el nivel educativo, si está empleada o no, la comunicación con la pareja, los antecedentes de violencia. Hay un dato que es bien significativo. Sabemos que las parejas estables pueden llegar a ser un factor de riesgo, pero no por eso tenemos que recomendar, como les decía al principio, que cambien de pareja o que busquen otra estimulación. Hay que mirar las enfermedades crónicas y la enfermedad mental, que sin lugar a dudas también se presenta con mucha frecuencia durante esta etapa. ¿Cuáles son los cambios que se presentan? Tenemos que decir que no todo es negativo. La menopausia también definitivamente puede mejorar la sexualidad de muchas pacientes. Existen un par de artículos, un artículo en especial que les voy a mostrar ahora. El dato no es muy grande, la cifra no es muy grande, pero sí hay mujeres que mejoran su sexualidad durante la menopausia precisamente por liberarse de ese temor del embarazo, lo que les da mejor espontaneidad, nuevas experiencias y mayor posibilidad de experimentar con nuevas cosas. Este estudio es el que me muestra un poco el permitir decirles que sí, que hay mujeres que mejoran, que está cercano al 7 al 8% en el que llegados a la menopausia mejoran. ¿Qué cambios se pueden presentar negativamente en la menopausia? Pues básicamente esto es lo que se disminuye: la frecuencia coital, la frecuencia de los orgasmos. Hay más dificultad para llegar al orgasmo por la dificultad para poder tener obviamente la lubricación. Los deseos pueden verse disminuidos por un mecanismo, como les decía yo, directo por deprivación androgénica o por de alteración estrogénica o por condiciones psicosociales que ya vimos y que ya mencionamos. Las fantasías sexuales sin lugar a dudas se ven disminuidas. Acordémonos que son un indicador de la calidad y la vitalidad de las pacientes: la lubricación, la satisfacción y el disconfort geniturinario. ¿Qué permanece igual? La masturbación, el placer, la excitación y la satisfacción cuando se logra tener, la definen y la manifiestan como absolutamente positivas y como absolutamente placenteras. Doctores, no nos olvidemos de este cuadro, lo quise poner acá porque es una cosa muy frecuente. Acordémonos que a diferencia del hombre, la mujer, cuando experimenta una dificultad sexual, generalmente termina involucrando varias esferas o varias etapas de la respuesta sexual. Les decía hace unos minutos que cuando la mujer experimenta dolor, empieza a tener una ansiedad. Esa misma ansiedad hace que no pueda tener una buena lubricación. Esa buena lubricación la va a mantener atenta, alerta, vigilante frente a su respuesta sexual, lo cual le va a privar del reflejo erótico, del estímulo erótico, y eso la va a llevar a decir: óigame, ¿yo para qué me meto en una actividad sexual que no va a ser satisfactoria? Pues empieza a disminuirla, y muchas veces encontramos disminución del deseo, dolor, alteración del orgasmo combinadas en una misma mujer. Lo que hay que hacer, y mi recomendación, o como lo abordo yo, es ir a la causa primaria. ¿Qué es lo primero que empezó y qué fue lo que empezó a desencadenar esa respuesta sexual que muchas veces no coincide con el diagnóstico de la paciente? Por último, recordar que la sexualidad es una de las condiciones que no solamente afecta a la persona, sino que también termina afectando a las parejas. Sabemos, por un término que se llama equilibrio sexual, que el 50% de las mujeres, de las parejas de esas mujeres, van a también tener alguna dificultad o algún problema sexual. Mensaje importante es, y hoy van a ver a lo largo de las charlas con la actualización que va a hacer Mauricio y con el abordaje que va a hacer Franklin ahora de la sexualidad, van a darse cuenta que definitivamente es muy frecuente y tenemos nosotros que tratar el tema de sexualidad. Aquí más estudios para hablar de lo mismo, pero quiero mostrarles esto: cómo cuando nosotros iniciamos un tratamiento para mejorar la respuesta sexual de nuestras pacientes, muchas de ellas se mantienen activas sexualmente en el tiempo. Este estudio nos está mostrando que cerca de la mitad de las mujeres en las cuales nosotros decidimos empezar un tratamiento se mantienen activas 10 años después, y esto es una invitación para que empecemos a manejar y abordar el tema de la sexualidad sin lugar a dudas. Para finalizar, recordarles esto, que el impacto de la sexualidad tiene impacto en 3 esferas importantes: en la función sexual, en la función o en la relación de pareja y definitivamente en la persona. No nos olvidemos que el tener una disfunción sexual está asociado a dificultades y problemáticas que ya de por sí la menopausia
presenta o pone sobre la mesa como la depresión, en donde la relación es bidireccional. Las pacientes que tienen dificultades sexuales experimentan más depresión y la depresión también puede ser un factor importante. Quiero darles las gracias por haberme prestado atención en estos momentos y los invito a que sigan conectados y que sigan prestándole atención a las charlas que vienen, que son absolutamente interesantes y absolutamente valiosas para nuestro ejercicio. Muchísimas gracias. Bueno, mil y mil gracias al doctor Fernando Rosero por esa excelente conferencia. Creo que nos queda muy claro pues, ese abordaje inicial y yo creo que muy importante para tener en cuenta es que tenemos que pensar en esos temas relacionados con la sexualidad de la mujer mayor y no se nos pueden pasar por alto preguntas tan sencillas o tan básicas que nos pueden ayudar a orientarnos o a orientar una posible causa pues, de una disfunción o de simplemente alguna alteración que se puede manejar muy fácilmente desde el consultorio. Mil gracias, doctor Fernando Rosero, y bueno, nos vemos en un momentico en el panel que tenemos finalizando. Claro que sí, con el mayor gusto. Aquí quedo atento yo. Muchas gracias, doctor. Los invitamos entonces a mirar un video de nuestros patrocinadores, unos minuticos, y ya continuamos con la siguiente charla. Bueno, y continuando entonces con nuestra programación, pues vamos a hacer un segundo intento. Yo creo que en este nos va a ir mucho mejor. Y nuevamente retomamos entonces con la conferencia del doctor Franklin Spitia, rehabilitación endotelial en la mujer con disfunción sexual. Bienvenido, doctor Franklin. Bueno, creo que seguimos entonces con algunos inconvenientes relacionados pues con esta virtualidad y obviamente las conexiones que tenemos que tratar de lograr, pero pues no hay ningún problema. Seguiremos tratando y trabajando en poder lograrlo. Yo creo que entonces pues sigamos con nuestra actividad en aras del tiempo que tenemos. Entonces vamos a seguir con el doctor Mauricio Rojas. El doctor Mauricio Rojas es médico ginecólogo egresado de la Universidad Militar, del Hospital Militar Central, Universidad Militar, tanto de médico general como de ginecólogo. Tiene un diplomado en sexología de la FUCS del 2010, es miembro fundador de la Asociación Colombiana de Salud Sexual, ACSEX, es past president de 2 periodos y actual vicepresidente de la Asociación de Ginecología y Obstetricia del META.
Es conferencista por más de 10 años en múltiples eventos académicos nacionales y para la industria farmacéutica. Es un placer para nosotros tenerlo en este gran evento. Doctor Mauricio, bienvenido. El micrófono es todo suyo. Muchísimas gracias, Lilian. Confírmame si ya se está viendo mi presentación. Todavía no estamos viendo presentación. Se escucha perfecto, pero todavía no estamos viendo presentación. Parece que ahora sí. Ahora sí, señor. ¿Ahora sí? Ok. Sí, bueno, señor. Muy buenas noches para todos. Esta es mi conferencia de hoy, Update en el manejo farmacológico de la problemática de la salud sexual. En el Congreso de Ginecología de la Asociación Risaraldense de Ginecología y Obstetricia, le doy muchísimas gracias a Lilian, a toda la junta directiva, a toda la asociación, por la invitación que me hicieron, y para mí es un gusto estar con ustedes esta noche pudiendo compartir algunos conocimientos. Quiero hacer referencia a la Asociación Colombiana de Salud Sexual, ACCES, de la cual soy miembro fundador. Acaba de presentarse Fernando Rosero, que es el presidente, yo soy el secretario. Es una asociación que nació este año y estamos en el proceso de crecimiento. Ahí está la página web. Los que estén interesados en conocerla, pues bienvenidos, y bienvenidos a poderse unir a la asociación. Con muchísimo gusto estamos listos a crecer. Mi nombre ya me presentaron, esto no tengo nada más que decir, solamente quiero contarles que yo soy un bugueño que vive en Villavicencio. Por cosas laborales, llegué aquí hace 15 años, aquí a Villavicencio, y he seguido viviendo acá en Villavicencio, desde donde ejerzo mi profesión en diferentes clínicas de la ciudad. No tengo ningún conflicto de interés, no estoy recibiendo honorarios por esta presentación, no, en este momento no soy speaker de ningún laboratorio, a pesar de que sí lo he sido, y si ustedes escanean este código de barras, tienen acceso a mi página web, ahí están todos mis datos, mis correos, y para que pues en caso de que necesiten solucionar alguna duda o hacerme alguna aclaración, bienvenidos todos los comentarios. Ahora sí, vamos a empezar con la conferencia. Entonces, el placer sexual es un derecho. El placer sexual, así lo definió la Organización Mundial de la Salud, así lo definió, lo reafirmó la Asociación Mundial para la Salud Sexual, y tenemos en cuenta que esto es diferente a los derechos sexuales y reproductivos. Esto es un derecho por sí solo. Como tal, obviamente tiene sus definiciones, esto lo acaba de decir Fernando: deseo sexual hipoactivo, que se llamaba Hypoactive Sexual Desire Disorder, que es la sigla en inglés en el DSM-4, y el trastorno del deseo de excitación en el DSM-5. La definición: deficiencia o ausencia de deseo sexual o fantasías que generen angustia personal. El solo hecho de tener ausencia de deseo, ausencia de fantasías, no es deseo sexual hipoactivo o trastorno del deseo y la excitación. Tiene eso que adicionalmente generar angustia personal. Si yo no tengo fantasías y no me importa, pues no pasa absolutamente nada, deje así. Pero si genera angustia personal, entonces ya entramos dentro de la clasificación. La prevalencia: 40% de las mujeres en algún momento de su vida, pero hasta el 80% de las mujeres posmenopáusicas tienen algún tipo de disfunción. Para poder hablar de la etiología, tenemos que referirnos a este cuadro. No me cupo la frase, este cuadro es de la doctora Francisca Morelo, de España. Es el comportamiento de la sexualidad humana, el modelo biopsicosocial de la sexualidad. Tenemos que está regulada por unos factores biológicos, por unos factores psicológicos, factores socioculturales e interpersonales. Allí, tal como lo dice, entre los factores biológicos están los medicamentos, el estado hormonal, como por ejemplo lo que acaba de decir en la charla anterior, la menopausia. Los factores psicológicos: la depresión, la autoimagen corporal, cuando yo me veo al espejo después de un parto, cuando subo de peso, cuando bajo de peso, cuando la gravedad hace su efecto, producto de la edad. Esto va a afectar la autoimagen y va a afectar la sexualidad. Historia de abuso sexual, abuso de traumas, perdón. Factores socioculturales: pues es que la sociedad es fundamental en esto. La sociedad nos rige. Yo no puedo tener relaciones sexuales en la calle porque es que la sociedad lo prohíbe, porque es un delito. La religión: no tengo nada en contra de la religión, pero la religión siempre ha tenido unas conductas castradoras en cuanto a sexualidad, pero después de la Inquisición, porque antes, si nosotros miramos lo que sucedía antes de la Inquisición y los bacanales y las orgías que se presentaban, pues
Esto tiene que ver con la influencia religiosa y la moda en cuanto a actividad sexual. Y el estado de la relación de pareja, si mi pareja está perfecto, pues vamos a posiblemente tener un buen desempeño sexual, pero si yo tengo un compañero con problemas o tengo una disfunción de pareja o simplemente debo el arriendo con mi pareja, no vamos a tener mucho éxito en las relaciones sexuales. La respuesta sexual humana tradicionalmente es el modelo de Master y Johnson, que hablaba de un inicio, excitación, meseta, orgasmo y una fase de resolución, que es esto que se ve aquí a la izquierda, que no tengo, perdón, pero no me aparece el pointer. Y a finales del siglo pasado, la doctora Rosemary Bateson hizo un modelo circular. En este modelo circular, ¿qué es? Hagan de cuenta un carrusel, un tío vivo, en donde ustedes se pueden montar en cualquier caballito. No tiene que ser el primero o el último caballo, de hecho no existen ni primero ni último, sino que usted puede montarse en cualquier caballito, llámese estímulo sexual, excitación sexual, deseo sexual o el orgasmo. Usted puede tener orgasmo sin haber tenido excitación ni deseo, puede tener deseo sin tener excitación, y eso es lo que es el modelo circular de la respuesta sexual humana de Rosemary Bateson, que es el que está vigente en el momento. ¿Por qué traigo a colación este cuadro de Female Sexual Function Index? Porque es que nosotros, no es que me parezca que la señora tiene buena actividad sexual, me parece que no, esto todo es cuantificable como todo en medicina. Este índice de la función sexual femenina valora seis categorías, 6 puntajes que se le dan al deseo, excitación, lubricación, orgasmo, satisfacción y dolor, y cada una con estos puntajes que están allí discriminados, considerándose que por debajo de 26.55 hay algún tipo de disfunción. Esto lo pueden encontrar en internet y en cualquier referencia buscándolo como Female Sexual Function Index. Entonces, ahora sí vamos a entrar de lleno, después de este preámbulo, a lo que nos trae esta noche aquí, que son las ayudas farmacológicas en la función sexual. Como estamos hablando solamente de farmacología, voy a hablar básicamente son 3 diapositivas que están así, están en el círculo negro, está el primero, segundo, tercero, y ahí voy a mencionar algunos medicamentos. Hablemos del flibanserin. El flibanserin, mencionado por primera vez en el Journal of Sexual Medicine, es una revista prestigiosa de la medicina, y en el New England Journal of Medicine no estamos hablando de medicamentos de aparición y publicados en la revista de Pepito, estamos hablando de cosas muy serias que desde hace más de 7 años se habló de la eficacia del flibanserin. Esta era la pastilla, el Viagra rosa. ¿El Viagra rosa qué problemas tuvo? El Viagra rosa no se está utilizando en este momento, ya vamos a ver por qué, pero tiene sus ventajas. Las ventajas era que tenía eventos sexuales satisfactorios, había una mejoría cuando se comparaba con placebo. Los rangos en el Female Sexual Function Index, en el FSFI, mejoraron definitivamente en el deseo especialmente y en la actividad sexual, en el pensamiento de la actividad sexual diaria, y disminuyó el estrés de manera significativa. Esto fue un éxito y desafortunadamente fue una presión de las sociedades feministas que dijeron que por qué el Viagra existía y que los hombres tenían un medicamento y que para las mujeres no ha salido nada. Entonces de pronto nos adelantamos un poquito, bueno, se adelantaron un poquito en sacar el medicamento, en lanzar el medicamento, y definitivamente el éxito que tuvo fue solamente temporal, porque tocaba tomárselo por bastante tiempo, se tomaban 100 miligramos cada noche, a pesar de que se mejoraba algunos parámetros del cuestionario de función sexual femenina y disminuía la angustia, tenía unos efectos secundarios muy importantes que disminuyeron su uso, y actualmente no se usa mucho. A Colombia nunca llegó de manera oficial. El segundo medicamento, y este sí tiene la utilidad actual en este momento con unas publicaciones serias del Obstetric and Gynecology, por ejemplo, de abril del 2018, o nuevamente del Journal of Sexual Medicine del año 2017, en donde hablan de la eficacia del bremelanotide en la disfunción sexual femenina. Este medicamento desafortunadamente tampoco se consigue en Colombia de manera oficial. Es un agonista de los receptores de la melanocortina 4, es un neuropéptido, análogo del neuropéptido endógeno de la estimulador alfa de melanocortina, que modula las vías cerebrales involucradas en la respuesta sexual humana. Se autoadministra como una inyección de insulina, 1.75 miligramos a demanda. Algunos vienen unas jeringas prellenadas que se ponen de manera subcutánea, más o menos 1 hora, 45 minutos antes del evento sexual, y desafortunadamente solamente se puede utilizar una vez al día y máximo por 8 semanas. Sí está aprobado en mujeres premenopáusicas, acordémonos de este nombre, bremelanotide.
El bremelanotide, aquí está un resumen que no voy a leer sobre la farmacocinética, disponibilidad, metabolismo, tiempo de vida media, en fin, pero que tampoco es un medicamento inocuo, tiene efectos secundarios, las náuseas se producen en el 40% de las mujeres, enrojecimiento facial en el 20%, más o menos igual al enrojecimiento facial que le da al hombre que consume inhibidores de la 5-fosfodiesterasa, llámese sildenafil, baclofen, tadalafilo, y hasta en un 11% de las mujeres se presenta cefalea, lo cual hace que se limite un poquitico su uso, pero nunca en comparación con el flibanserin, que estos efectos sean muchísimos mayores. Siguiente medicamento, la testosterona, nuevamente unas revisiones de revistas importantes, Annals de Medicina Interna, la revista Menopausia desde el 2003, hace 17 años, y el Journal de Sexual Medicine, importantísimo para nosotros los sexólogos, desde el 2014, hace 6 años, vienen hablando de esto, pero lo más importante fue lo que acaba de decir el doctor Fernando Rosego, en el consenso de testosterona, el Global Consensual Position Statement, para el uso de testosterona en la mujer, publicado en el año 2019. Miren que la bibliografía que yo siempre pongo en letras verdes abajito, pequeñitas, esta vez he puesto la bibliografía en letras grandes. ¿Por qué? Porque la publicación se hizo simultánea. De manera simultánea se publicó originalmente en el Journal de Metabolismo y Endocrinología, pero también se publicó en Climateric, Maturitas y en el Journal de Sexual Medicine el año pasado. El consenso para el uso de la testosterona. ¿Quiénes participaron para poder hacer un consenso? Sociedad Internacional de Menopausia, la Sociedad de Endocrino, bueno, en fin, 11 grupos muy importantes que allí están todos listados a nivel mundial, y de allí sacaron las recomendaciones. Las referencias bibliográficas de estos son extensas, muchísimo más extensas que el artículo. Miren, 11 sociedades muy importantes participaron para sacar el consenso. ¿Y qué dice el consenso? En resumen, la testosterona sí es fundamental, pero la medición que nosotros hicimos en alguna época, medíamos la testosterona libre, la testosterona biológicamente activa, y entonces sacamos una fórmula matemática para sacar la testosterona biológicamente activa, resulta que no se ha correlacionado con los niveles del deseo sexual. No hay un límite que uno pueda decir, por encima de este valor de testosterona hay deseo y por debajo de este valor de testosterona no hay deseo. Pero si uno decide iniciar terapia de reemplazo de suplencia con testosterona, sí tiene que medir los niveles cada 6 meses por estar pensando en los efectos secundarios. No está, y aquí enfatizo, no está indicada su uso en mujeres premenopáusicas en ninguna de sus presentaciones. Está indicada para mujeres con menopausia natural o quirúrgica. ¿Y por qué? Porque las mujeres que tienen menopausia bajan sus niveles de testosterona, y la administración de esto, llámese su presentación de parches, geles o, bueno, las presentaciones que son las presentaciones masculinas que se han extrapolado y se han utilizado en las mujeres, entonces llevan a los niveles de testosterona similares a los que tenía la mujer antes de la menopausia. Se ha visto que las mujeres menopáusicas tienen mayor número de encuentros satisfactorios y tienen una mejoría en los dominios de deseo, excitación y orgasmo, y disminución del estrés, que también se cuantifica con el cuestionario de la función sexual femenina. Y miren aquí lo muy importante, lo que dice, no aplica para administración subdérmica, con lo cual se podrían alcanzar niveles suprafisiológicos de la hormona con efectos adversos conocidos. No estoy en contra de ningún medicamento, solamente estoy replicando la información que presenta el consenso. Mejora la calidad de vida, mejora la depresión, no hace ningún efecto en mama, como es el miedo de los que ofrecen terapia hormonal de suplencia con estrógeno y progesterona a las mujeres, no afecta el sistema musculoesquelético y definitivamente es benéfico para la función cardiovascular. Pero hay que tener en cuenta que si el paciente, la paciente, no mejora al cabo de 6 meses, suspéndala, porque definitivamente no le va a servir para nada. La testosterona se puede utilizar tomada vía vaginal, y hay mejoría tanto en mujeres menopáusicas con terapia hormonal de reemplazo como aquellas que no tienen terapia hormonal de reemplazo, e incluso las mujeres que toman antidepresivos en los aspectos de satisfacción sexual, deseo, excitación, orgasmo, pero hay que tener en cuenta los efectos secundarios a largo plazo. La revista Climateric, en un editorial del año pasado, dice, ¿lo usamos o no lo usamos? Entonces, tenemos que utilizar la testosterona con mucho cuidado, solamente ensayos de testosterona cuando estamos hablando de deseo sexual hipoactivo, pero no hay aprobación de la FDA ni de organismos similares en el mundo, y desafortunadamente el uso de la testosterona conlleva riesgo excesivo en el uso de andrógenos. Y tal como dice la revista, el Journal de Voice del año pasado, de mayo de este año, es un suplemento completo hablando sobre la testosterona y dice que puede haber unos efectos a largo plazo de manera irreversible.
Segundo grupo de medicamentos, estrógenos, tibolona, vasoxifeno y ospemifeno. Vamos a hablar a toda carrera de algunos de ellos. Los estrógenos, pues es básicamente la terapia hormonal de reemplazo que todos los ginecólogos y todos los médicos hemos utilizado desde hacía muchísimos años hasta el año 2001, el WHI, no vamos a hablar de eso. Año 2020, agosto. Hace 3 meses salió el statement, las guías de la terapia hormonal en la menopausia, en la revista del Journal of Menopause Medicine, una revista muy seria. Ahí está la publicación, la bibliografía para los que lo quieran revisar. Son las guías actuales en el manejo de la menopausia. Básicamente, los estrógenos y los progestágenos, pues básicamente por el efecto estrogénico, bien sea tópicos, que es la recomendación de utilizar en estos momentos de pandemia, los estrógenos tópicos, o bien sea los orales, van a mejorar la sequedad vaginal, el deseo sexual, la excitación sexual y la frecuencia coital. Ya lo explicó Fernando, pues si uno tiene dolor, definitivamente no tiene ganas de hablar de sexo. Y el síndrome genitourinario en la menopausia, un término acuñado hace aproximadamente unos 4 o 5 años. En vez de decir atrofia vulvovaginal o atrofia de la menopausia, hablamos de síndrome genitourinario en la menopausia. SGUM todavía no está codificado en el CID-10. Nos va a presentar unos cambios en vejiga, uretra, vagina, genitales por disminución de los estrógenos. Hay una sequedad vaginal, ardor, malestar, dispareunia, dolor, lubricación, ardores al orinar y infecciones urinarias a repetición. Entonces el tratamiento, el gold estándar son los estrógenos tópicos, pero es un tratamiento que debe ser de manera prolongada. Ninguna mujer que salga de la consulta del ginecólogo menopáusica debe salir sin una fórmula de estrógenos tópicos que, así tenga cáncer, no le va a hacer ningún efecto a su patología maligna, porque la absorción de los estrógenos de manera vaginal en gel, estrógenos, estradiol, en cualquiera de sus presentaciones, es benéfica, pensando en el síndrome genitourinario de la menopausia, que involucra muchas cosas. Y en este también se han utilizado dihidroepiandrosterona, ospemifeno, los lubricantes, los hidratantes, el láser y, fundamental, la fisioterapia del piso pélvico, que no se resume solamente en decirle a la señora, contraiga cuando vaya a orinar. Los ejercicios de Kegel sí son necesarios, pero hay muchísimas otras cosas con aparatología y con fisioterapeutas especializadas exclusivamente en el piso pélvico, que nos van a brindar muchísima mejor calidad de fisioterapia que solamente decirle a la señora contraiga cuando esté orinando, que son los ejercicios de Kegel. Y no tenemos que irnos muy lejos. Ustedes ahí en Pereira, o los que están en Pereira, solamente con que miren por la ventana y miren un poquitico más allá, hacia Armenia, tenemos a nuestro gran amigo Franklin Spitia, que ha publicado en los archivos de medicina en la revista de enero a junio de este año, o sea, en la primera revista de este año, la terapia de reemplazo hormonal combinada con testosterona para el tratamiento del deseo sexual hipoactivo en las mujeres del climaterio. Revista de los archivos de medicina, publicada en Manizales. Este cuadro lo presentó Fernando ahorita, síndrome genitourinario en la menopausia, que afecta a salud, sequedad vaginal, dispareunia, lo que yo les acabo de mencionar. Y la terapia hormonal de reemplazo de este estudio utilizó estrógenos y medroprogesterona, o sea, la terapia hormonal de reemplazo convencional, en 51 mujeres a las que se les hizo testosterona, y por otro lado, a tibolona más testosterona en 54 mujeres a lo largo de 18 meses, y se vio que la tibolona disminuye los niveles de globulina fijadora de las hormonas sexuales, el SHBG, Sex Hormone Binding Globulin, y por lo tanto aumenta la testosterona libre, con la mejoría de los dominios relacionados con el deseo sexual. Las comparaciones en el FSFI, que como les dije, es la forma de cuantificar, la forma más frecuente, y está validado por uno de nuestros compañeros también, el doctor Pablo Vallejo, que es un psicólogo de la Conrad Lorenz, validó el FSFI para Colombia, y aquí están los resultados de su estudio. Y básicamente, ¿qué demostró? Considerando la edad, entonces vio que la frecuencia coital, que pasaba de 3 relaciones por mes, en el grupo A, o sea, estrógenos y progestágenos, modificó a 6 eventos coitales al mes, mientras que en el grupo B, cuando se utilizó tibolona más testosterona, de 3 pasó a 9, en los de 40 a los 44 años. Pero miren cómo las mujeres de 55 a 59 años, de un evento coital al mes, pasó a 3 con terapia hormonal de reemplazo, pero de un evento coital satisfactorio, obviamente, pasó a 5 en las mujeres que tenían el uso de testosterona más tibolona. Tercero, aquí se me fue el 2. No, mentira, es que estoy en la misma. 2, estrógenos, tibolona, vasoxifeno, ospemifeno y vasoxifeno, que es lo que nos falta. Ospemifeno, efecto agonista, es un SER, un selectivo estrógeno modulador de la respuesta selectiva de estrógenos, un efecto agonista sobre el epitelio vaginal sin efecto endometrial. Eso es una ventaja porque no tiene efecto endometrial.
Se puede utilizar como terapia estrogénica local y oral y indicado nuevamente en el síndrome genitourinario de la menopausia con algunas precauciones iguales que los estrógenos. El base-doxifeno nuevamente es un SERM que se puede utilizar solo o asociado con estrógenos, puede utilizarse con terapia hormonal de reemplazo no combinada para uso en mujeres con útero, o sea que no va a afectar el problema del seno, controla la sintomatología vasomotora, previene la pérdida de masa ósea y mejora la lubricación genital. Todo esto que va a mejorar el síndrome genitourinario de la menopausia. Este es el base-doxifeno. Ahora sí, el tercer grupo, ácido hialurónico, polirresuleno, lubricantes hidratantes y promiesteno. Este es un grupo muy prometedor al alcance de todo el mundo, al alcance de la formulación de cualquier médico. Ácido hialurónico con algunas indicaciones específicas. Esto es inyectable, los tópicos no sirven. Esto es inyectable, toca tener una capacitación para hacer la inyección, inyectarlo en el sitio que es, nos va a mejorar la elasticidad de la pared vaginal, especialmente la pared vaginal posterior. La utilización en pared anterior de vagina que se estuvo utilizando en algunos años, pensando que podía protruir la zona G o el mal llamado punto G, que para que se atravesara en la mitad de la vagina y la penetración fuera más satisfactoria, no llegó a los resultados que se querían. El polirresuleno es un emoliente que mejora la función, la salud vaginal, al igual que los hidratantes y los lubricantes, que deben ser a base de agua, que son los ideales, y el promiesteno como medicamento prometedor para el futuro. En 19 minutos he hecho una revisión a toda carrera de los fármacos que se utilizan para el manejo del síndrome genitourinario de la menopausia y de todas las demás, menciono el síndrome genitourinario como primero, de todas las demás entidades que nos afectan la función sexual femenina. Muchísimas gracias, doctor Mauricio, por esa excelente intervención. Creo que quedó muy claro que sí tenemos opciones farmacológicas variadas, que obviamente tenemos que hacer.
Bueno, muchas gracias por continuar con nosotros. No se les olvide diligenciar el link de la asistencia y anotar muy bien sus datos para poder hacer el envío del respectivo certificado de asistencia. Y bueno, como la tercera es la vencida y no nos vamos a ir sin escuchar al doctor Franklin, entonces nuevamente le doy la bienvenida al doctor Franklin Espitia y vamos a escuchar una grandiosa conferencia de rehabilitación endotelial en la mujer con disfunción sexual. Bienvenido nuevamente, doctor Franklin, y yo sé que esta vez sí lo vamos a lograr. Bienvenido. Ofreciéndoles las gracias al comité científico organizador, en especial por la deferencia de su gentil invitación, haciendo extensivo mi respetuoso saludo a las demás personas ponentes. Mi conferencia se ha denominado Rehabilitación endotelial en la mujer con disfunción sexual. El endotelio juega un papel importante en el mantenimiento de la homeostasis vascular y en la regulación de la función de los vasos sanguíneos. Dada la alta prevalencia de enfermedades cardiovasculares, la detención temprana definitivamente es crucial. Por eso, la atención científica contemporánea se ha centrado en diferentes alternativas de rehabilitación endotelial, en especial lo que tiene que ver con las personas que presentan algún grado de disfunción sexual. Esta conferencia no compromete a ninguna de las asociaciones científicas a las cuales pertenezco o represento, como la Academia Nacional de Medicina, la Academia Internacional de Sexología Médica y ATOR, la clínica sexológica de la cual soy el director científico. No estoy recibiendo honorarios, soy autónomo tanto en las revisiones como en las opiniones, y las recomendaciones finales están en beneficio de los interesados. El endotelio forma la superficie interna que recubre la cara luminal de los vasos sanguíneos y está formado por una monocapa de células endoteliales cuya superficie en un adulto normal es de aproximadamente 400 metros cuadrados, con un peso cercano más o menos a los 1500 gramos. Por eso es considerado como un verdadero órgano secretante. De hecho, se le asigna como una glándula endocrina, siendo la más grande de nuestra economía corporal. Dentro de las funciones que tiene el endotelio vascular, es clara que tiene producción y liberación de sustancias vasoactivas, inhibición de la agregación plaquetaria, transducción de fuerzas mecánicas, adhesión de células mononucleares y polimorfonucleares, superficie antitrombótica profinolítica, migración de células mononucleares y polimorfonucleares, permeabilidad vascular, control y crecimiento y migración del músculo liso vascular y control vasomotor. Es decir, que adicional a sus funciones de barrera biológica y transporte bidireccional, afecta su entorno liberando mediadores que regulan tanto el tono vascular con la interacción con plaquetas, monocitos, leucocitos, entre otros, la coagulación y el crecimiento del músculo liso vascular, como les he mostrado. De esta forma, el endotelio normal inhibe la vasoconstricción, interviniendo en la regulación del flujo sanguíneo capilar y el intercambio a nivel de los tejidos. Inhibe además el estado funcional normal, aquellos procesos trombóticos y las macromoléculas y el engrosamiento de la capa media vascular. Es decir, que las funciones del endotelio definitivamente son significativas y bastante amplias. La homeostasis vascular implica necesariamente un balance altamente regulado entre un estado vasodilatador o de relajación y uno de vasoconstricción o de contracción, el cual con frecuencia se asocia con propiedades antioxidantes, vasodilatadoras, antiinflamatorias y antitrombóticas. Y por el otro lado, el estado vasoconstrictivo, que está asociado a un estado prooxidante, proinflamatorio y protrombótico. Entonces, eso lo vamos a ver a través de las células endoteliales que tiene el músculo liso. Existen definitivamente una serie de sustancias que son liberadas a nivel endotelial
cuando las células no están activadas, que expresan actividad anticoagulante, profibrinolítica, adhesión depositaria, citoquinas, adhesividad de proteína, antifibrinolítico, procoagulante, proteína vasoactiva, vasodilatadoras y vasoconstrictoras. Y que cuando hay un proceso de daño de activación endotelial, se expresa actividad procoagulante, proadhesiva y vasoconstrictora a través de todos estos mediadores. El óxido nítrico, pues definitivamente no es más que el resultado de la síntesis de L-arginina a través del óxido nítrico sintetasa con la citrulina para liberar el óxido nítrico que produce la relajación del músculo liso vascular. Dentro de las acciones que tiene el óxido nítrico, tenemos que entender que está la producción de este constituye la base del mecanismo de relajación del endotelio. Sin embargo, además vienen efectos antiproliferativos y de migración de células de músculo liso vascular, antiagregante plaquetario, profibrinolítico, efecto antiapoptótico y antiinflamatorio. Además de ello, tiene efectos de antiinflamación y antioxidante, es decir, que tiene unos efectos bastante amplios desde el punto de vista de protección endotelial. Los estudios demuestran la correlación entre la función endotelial en las arterias coronarias y la función endotelial en las arterias periféricas. De ese desbalance entendemos entonces de dónde viene la diferenciación de sus calibres, que es lo que definitivamente va a redundar en que hay una alteración de la función sexual en las personas, específicamente lo que tiene que ver con las mujeres que presentan condiciones de enfermedades cardiovasculares crónicas. Esto es de vital importancia para mantener la hemodinamia y la integridad de la función sexual. Está más que claro que se estima que para el año 2025 las muertes por enfermedades cardiovasculares aumentarán entre un 15 a un 20%, y para el año 2030 morirán cerca de 23 millones de personas, pronosticándose que seguirá siendo la principal causa de muerte a nivel mundial. En estos momentos sabemos que el 28% de las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de mortalidad, seguida por las agresiones y homicidios, y las neoplasias 16.2 respecto a lo que tiene que ver con Colombia. Sin embargo, uno de los factores más importantes para explicar el impacto en la carga de enfermedades y de mortalidad por enfermedades cardiovasculares son los cambios demográficos que estamos viviendo en la actualidad. De hecho, actualmente las personas en el planeta tienen una mayor esperanza de vida, lo que le permitirá que un número mayor de ellas va a envejecer y lo suficientemente como para desarrollar enfermedades cardiovasculares. De hecho, se espera que para los próximos 20 años las mujeres estén viviendo alrededor de unos 84 o 87 años en nuestro país. Desde el punto de vista epidemiológico, tenemos que entender entonces que la prevalencia y mortalidad de las enfermedades cardiovasculares van de la mano con factores de riesgo influenciados por el estilo de vida. Es así que en presencia de estas, como la diabetes, la obesidad, el tabaquismo, la hipertensión, la dislipidemia, el sedentarismo, va a haber una reducción de la biodisponibilidad de los vasodilatadores y en particular lo que tiene que ver con el óxido nítrico, dada la importancia que les he mostrado. Y va a haber un aumento de los procesos vasoconstrictores, evidenciándose que junto con sus consecuencias estructurales y funcionales, el remodelado y la rigidez arterial representan el vínculo entre los factores de riesgo cardiovascular y el inicio de la aterosclerosis, que va a ser el pionero en el desencadenar las enfermedades cardiovasculares, pero aunado a ello las dificultades sexuales de las cuales estamos en este momento intentando aclarar. Entonces vamos a entender que la disfunción endotelial es la presencia de un fenotipo endotelial alterado caracterizado por la biodisponibilidad reducida del óxido nítrico, con estrés oxidativo aumentado, expresión aumentada de factores trombóticos, proliferativos y proinflamatorios, y una vasorreactividad aumentada, es decir, que se va a perder el balance entre las sustancias con propiedades vasodilatadoras y la vasoconstrictora. De ahí resulta todas las alteraciones en la función sexual de las personas que presentan enfermedades crónicas y disfunción endotelial. Entonces vamos a encontrar que los principales factores de riesgo son la hipertensión, la obesidad, la diabetes, la dislipidemia, el tabaquismo y el sedentarismo, pero el endotelio es el punto de partida de estas enfermedades y su función en la primera es que se altera la respuesta a los factores de riesgo, que incluyen principalmente los que ya mencionaba. Entonces,
en esa alteración vamos a encontrar en una menor o mayor grado el estrés oxidativo que estará presente en estos factores de riesgo y el que va a desencadenar toda la cascada de alteraciones que ya le he venido mencionando. Entonces, los factores de riesgo, definitivamente, la dislipidemia, la hipertensión, la diabetes, el aumento de la edad, la menopausia, el tabaquismo y la obesidad en las mujeres son la presencia de estos factores que van a caracterizar un desbalance en los factores de relajación y de vasodilatación y vasoconstricción. ¿Qué vamos a encontrar aquí? Entonces se aumenta todas estas alteraciones que hemos mencionado. Hay aumento de agresión de las plaquetas, migración de crecimiento del músculo isovascular, la reacción de remodelado, aumento de los depósitos de lípidos, disminución de la eliminación de los mismos, aumento de la trombosis y la inflamación. Entonces se inhibe todo el efecto protector que tiene el óxido nítrico. De esta forma, entonces vamos a encontrar que hay un desbalance entre la producción de mediadores y marcadores de la inflamación, los que se van a incrementar, llevando a un marcado efecto negativo a nivel endotelial. Y se dan todas las situaciones que ya le hemos mencionado, convirtiéndose en un círculo vicioso. Entonces observamos que hay un desbalance entre las vasoconstrictoras como la endotelina, la angiotensina 2 y los radicales libres, y disminución del óxido nítrico, la prostaciclina y la bradiquinina, generando que se pierda ese balance que va a llevar a disfunción endotelial. Por otro lado, entonces, empezamos a entender que las enfermedades endoteliales secundarias a las enfermedades cardiovasculares son un punto de partida para el tratamiento de las mujeres que tienen disfunciones sexuales asociadas a estas condiciones clínicas. De hecho, las enfermedades crónicas del tipo cardiovascular aumentan la prevalencia de disfunciones sexuales en las mujeres más de lo que uno pudiera esperar o se imaginara. Y para eso, pues tenemos que entender primero que una disfunción sexual es definida como la dificultad durante cualquier etapa de la actividad sexual normal experimentada por un individuo o pareja durante un mínimo de 6 meses, trastorno que puede afectar negativamente su sexualidad y su calidad de vida. De hecho, las disfunciones sexuales abarcan 4 tipos de dificultades o trastornos principales, como son trastorno del deseo, de la excitación, del orgasmo, y aquí dentro de la excitación, lubricación, que son los que definitivamente más suelen afectar a la población tanto masculina como femenina, siendo mayor en las mujeres. En este estudio que realizamos en Colombia, en un total de 72.894 mujeres candidatas a ingresar, se analizaron finalmente 50.991, equivaliendo al 69.9% de la muestra, con una edad promedio de 30.9 años, con una desviación estándar de 10.8, con edades comprendidas entre los 18 y 72 años. Encontramos que la prevalencia de disfunciones sexuales en el grupo estudiado fue del 32.9%, es decir, que una de cada 3 mujeres en Colombia tiene un trastorno sexual o una dificultad sexual. Cuando evaluamos la puntuación del índice de función sexual femenina, encontramos un valor de 24.07, cuando el valor normal está por encima de 26.55 para no considerarlo como riesgo de que una mujer tenga una disfunción sexual. Por otro lado, se presentaron dificultades con el deseo en el 32.9%, seguido por el trastorno de orgasmo con el 21.9% y trastorno de excitación y lubricación, que sumando los dos nos da alrededor de 31%. Además, encontramos que la mediana disfunción sexual por mujer fue de 2, es decir, que una sola mujer podía tener 2 disfunciones sexuales. Pero cuando buscamos la división entre las mujeres mayores de 40 años y las menores de 40 años, cuando hicimos esa comparación, encontramos que las mujeres de más de 40 años, la prevalencia de disfunciones sexuales es del 38.4%, es decir, que sube alrededor de 5% más los trastornos sexuales en las mujeres mayores de 40 años, predominando el trastorno del deseo con el 23% y dificultades con el orgasmo 11.7%. Y esto hace que en estas mujeres además tengamos 3 disfunciones sexuales por mujer, mientras que en las menores de 40 años son 2 disfunciones sexuales por mujer. Sin embargo, cuando evaluamos la presencia de enfermedades crónicas con riesgo cardiovascular como la hipertensión, encontramos 39 a 48%
de disfunciones sexuales. En la diabética de 45 a 72%, en las mujeres con dislipidemia de 42 a 69%, las que eran fumadoras de 51 a 78%. Aquí mujeres fumadoras eran las que fumaban más de 3 cigarrillos por día. Menopausia, las mujeres en la menopausia tienen disfunciones sexuales entre un 48 y un 87%, y la obesidad entre un 36 a 63%. Entonces observamos que las mujeres que tienen enfermedades cardiovasculares o que tienen factores de riesgo adicionales tienen más dificultades sexuales que las mujeres que están sanas. Entonces podemos entender que el daño endotelial genera una serie de alteraciones que constituye un puente donde se conectan enfermedades cardiovasculares y un proceso aterosclerótico. Y una vez que este se ha desarrollado, participa en complicaciones secundarias como las disfunciones sexuales y al final la muerte. La disfunción endotelial pues se encuentra asociada a la edad, eso sí es obvio. Es un proceso complejo donde se libera una serie de biomarcadores específicos, los cuales son usados como potenciales predictores de disfunción endotelial. Entonces envejecemos en la medida que lo hace nuestro endotelio, pero ese envejecimiento y ese daño es mayor cuando estamos frente a una serie de condiciones clínicas que llevan a una disfunción endotelial. Y en este abanico de alternativas o de presencia, más bien, en esta sombrilla de enfermedades como la diabetes, la hipertensión, el tabaquismo, el déficit estrogénico, la lipidemia, la hiperhemocitemiia, los procesos infecciosos, inflamatorios y la obesidad, por no mencionarlas todas, es un suceso clave en presencia o desarrollo de enfermedades cardiovasculares que no necesariamente están debidas a la reducción en la síntesis de óxido nítrico, sino en la participación de otro tipo de radicales libres. De ahí que plenamente conocido en este momento el papel del estrés oxidativo en la disfunción endotelial, pero que se va a encontrar asociado plenamente a este tipo de condiciones mórbidas que aquí le menciono. De hecho, en las mujeres o en las personas diabéticas vamos a encontrar que la hiperglicemia crónica se asocia con un aumento en la formación de productos avanzados de la glicosilación, como la PAX, y en una hiperactividad del complejo aldolasa reductasa proteína quinasa, como la PKC, lo cual provoca un incremento del estrés oxidativo, fenómeno que está íntimamente ligado a la aparición de disfunción endotelial en las mujeres con diabetes. Y esta interacción de los productos finales de la glicosilación avanzada promueve la producción intracelular de radicales libres y definitivamente contribuye a disminuir los niveles intracelulares de antioxidantes. Todo eso va a llevar que de este modo se genere citotoxicidad, que va a estar mediada por el incremento en la generación de productos de especies reactivas de oxígeno y disminución del óxido nítrico. Entonces, por ese lado empezamos a tener problemas con el estrés oxidativo. En las personas con hipertensión, resulta que la presencia de hipertensión genera un entorno hemodinámico y humoral en las células endoteliales que modifica todos estos factores, la activación del sistema renina-angiotensina y disminuye la biodisponibilidad de óxido nítrico. Es decir, que hay una alteración de expresión génica de las células endoteliales y con ello el patrón fisiológico de producción de factores endoteliales vasoactivos, de lo que generan todo esto genera vasoconstricción. Entonces, disminuyen los procesos de protección, aumenta la angiotensina 2, el tromboxano 2 y la endotelina 1, y se genera un desacoplamiento de los antioxidantes, llevando nuevamente a que haya un aumento de las especies reactivas de oxígeno con disminución de la síntesis de oxígeno, aumentando el estrés oxidativo. Por su parte, el tabaquismo encontramos que si el humo del cigarrillo contiene abundantes radicales libres, lo que produce una disfunción endotelial, promoviendo una disminución de la actividad protectora e incrementando los niveles de las especies reactivas de oxígeno, disminuyendo el óxido nítrico. Y todo eso va a redundar ¿en qué? En un proceso inflamatorio progresivo que va a generar disfunción endotelial. Por otro lado, las dislipidemias generan una eficiencia en la liberación de la arginina óxido nítrico sintetasa, lo que disminuye la liberación de óxido nítrico, generando un exceso de endotelinas que va a llevar a más vasoconstricción y además promueve la inflamación por inhibición de células y trombosis, lo que redunda en más aterosclerosis. De hecho, se ha demostrado que a la dislipidemia se le atribuye un importante papel en el
inicio y progresión del proceso aterogénico debido a las lipoproteínas de baja densidad oxidasa, que va a llegar a más liberación de radicales libres, disminución de óxido nítrico y mayor alteración desde el punto de vista vasoconstrictor, lo que va a venir actuando con produciendo disfunción endotelial y aumento de la adherencia celular, migración al espacio subendotelial y con eso de los monocitos y linfocitos T y estimulando la diferenciación y activación de macrófagos, lo que genera más respuesta inflamatoria y más liberación de radicales libres. Así se desencadena disfunción endotelial con reducción de la biodisponibilidad de vasodilatadores, en particular del óxido nítrico, como les mencionaba, mientras se incrementan los factores de contracción derivados del endotelio. Ese es el principal efecto negativo que tiene la dislipidemia. Por otro lado, el hipoestrogenismo, la menopausia en la mujer, está demostrado que los estrógenos tienen un efecto de ateroprotección porque ejercen protección vascular al actuar como antioxidantes y prolongando la vida media del óxido nítrico. De lo contrario, en los estados de hipoestrogenismo lo que encontramos es que el hipoestrogenismo produce disfunción del endotelio, lo que genera un desequilibrio en la biodisponibilidad de sustancias vasoactivas y de predisposición a la inflamación, vasoconstricción e incremento de la permeabilidad vascular, mediante el desarrollo y manifestaciones clínicas de la aterosclerosis a nivel cardiocerebral. Por eso las mujeres mayores de 55 tienen mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares debido a la pérdida de esa ateroprotección. De ahí no sé entonces lo que tiene que ver con la rehabilitación endotelial. Entendiéndose que la fisiopatología de la disfunción endotelial se han utilizado múltiples abordajes terapéuticos conociendo todo esto que ya les he mencionado. Entonces, la rehabilitación endotelial es un proceso que lo que pretende es evitar la degeneración del tejido endotelial usando tanto la terapia no farmacológica como la farmacológica disponible a fin de tratar las disfunciones sexuales en las personas que la padecen. Existe una cantidad de factores, como ya le hemos mencionado, algunos modificables, otros no tanto, y que lo que se busca es que la disfunción endotelial, en uno de los mayores problemas que presentan las mujeres, en este caso con enfermedades crónicas como la diabetes, la obesidad, el tabaquismo, la hipertensión que ya le hemos mencionado, lo que se pretende es que estos afecten significativamente lo menos posible la función sexual. Por eso le hemos demostrado que existen factores de riesgo como estos que es posible que se puedan modificar para evitar la progresión de la disfunción endotelial y también lo que tiene que ver con la formación de la placa ateroma. Entonces podemos decir que la rehabilitación endotelial surge como un intento de evitar el proceso degenerativo que se produce como consecuencia de la disfunción endotelial asociada a las enfermedades que ya le hemos mencionado y bloqueando tanto la génesis de la placa de ateroma como también la progresión rápida del proceso aterosclerótico, que es lo que viene ocurriendo cuando se cierra totalmente la luz del vaso. Como estrategias encontramos todas estas opciones que aquí les presento y lo que buscamos es que se actúe a nivel de la síntesis de óxido nítrico, favoreciendo la oxigenación tisular, reduciendo el estrés oxidativo y contribuyendo a la protección. Entonces tenemos el ejercicio, las acciones antitrombóticas, los vasodilatadores, los antioxidantes, los liberadores de la síntesis de óxido nítrico, las estatinas, los inhibidores de la ECA, los antagonistas receptores de angiotensina 2, los miméticos SOC, la hipoglicemiante, los inhibidores de la fosfodiesterasa 5 y la vitamina D, entre otros. Por su parte, el ejercicio lo que hace es que actúa produciendo protección de todas aquellas acciones que generan disfunción endotelial, aumentando la adherencia y la migración al espacio subendotelial de los monocitos T de manera contraria a lo que sucede en el estrés oxidativo. Y lo otro evita la estimulación de la diferenciación de activadores macrófagos. Así, de esta manera se desencadena la disfunción endotelial, que es lo que ya hemos venido mencionando anteriormente. El ejercicio lo único que hace es que está demostrado que genera un impacto aeróbico sobre la disfunción endotelial al provocar alteraciones significativamente protectoras en la función del endotelio, ya que induce una respuesta de adaptación caracterizada por la disminución de marcadores de daño generados por el estrés e incremento de la respuesta antioxidante, que definitivamente es lo que hace el ejercicio aeróbico. Por su parte, los antioxidantes se han asociado a modificaciones epigenéticas de la metilación del ADN, modificación de las histonas y alteraciones de los microARN, favoreciendo la generación y mayor biodisponibilidad de óxido nítrico, lo que permite generar un ambiente vascular antiaterotrombótico. Entonces son útiles la vitamina A, C y E,
los SOC, las catalasas, el glutatión, los metales como el hierro y selenio y los carotenoides. Esa es la principal acción protectora que tienen los antioxidantes. Por su parte, los hipolipemiantes generan aumento de la vasorelajación independiente del endotelio, y esto porque su utilidad radica en que prácticamente todos los fenómenos biológicos relevantes que desempeñan un papel en la aterogénesis y en la complicación de la placa son inhibidos por ellos. Además, son capaces de mejorar la difusión endotelial y disminuir entre un 20 y un 30% la incidencia de eventos cardiovasculares a 5 años de seguimiento. Las estatinas son los que más han demostrado algún tipo de acción porque su efecto va mucho más allá que la simple inhibición de la 3-hidroximetilglutaricoenzima reductasa, ya que se le ha demostrado que tiene propiedades antiinflamatorias, además de eso inmunomoduladoras, acción antitrombótica, antiproliferativa y reducción de la apoptosis, asociada a toda esta cantidad de efectos pleiotrópicos que presenta. De hecho, se ha visto que estas acciones no solo son secundarias a sus propiedades hipolipemiantes, sino también a fruto de efectos independientes del descenso de los valores del colesterol. Entonces, esta es una enzima que cataliza un paso esencial, clave en la biosíntesis del colesterol, pero también en los efectos de cardioprotección. Los inhibidores de la ECA definitivamente previenen o retardan la aterogénesis, que eso definitivamente es muy beneficioso a la hora de los procesos de estrés oxidativo. Disminuye la propensión a la vasoconstricción y trombosis debido al aumento de la bradicininina, de la síntesis de óxido nítrico, de la biodisponibilidad del óxido nítrico, de la disminución de la síntesis de radicales libres y disminución de la angiotensina 2. Disminuye, además de ello, tiene un efecto antiisquémico por la supresión de la producción de raquilares superóxidos a nivel vascular. Por otro lado, los inhibidores ARA2, que actúan bloqueando la unión de la angiotensina 2 a los receptores tipo 1 y de la angiotensina 1 presentes en la pared arterial y otros tejidos. Ella lo único o lo más importante es que como consecuencia de ese bloqueo se presentan estos fenómenos de la derecha que produce una inhibición del efecto vasopresor y liberador de aldosterona. Con esto lo que hace es que al no bloquearse la síntesis de la angiotensina 2, esto podría actuar sobre los receptores tipo 2 de la angiotensina que producen vasodilatación y otros efectos beneficiosos como angiogénesis, aumento de los conductores del potasio, vasodilatación, liberación de la braquidina, etcétera, que terminan siendo moduladores del crecimiento del endotelio funcional. El déficit de vitamina D está relacionado con vasodilatación, con alteración de homeostasis de calcio, con estrés oxidativo, con disminución de la síntesis de prostaglandinas y disfunción endotelial. Por eso, al tener una inhibición de la producción y la secreción de citoquinas de las células del músculo liso, tiene una respuesta de atenuación a la inflamación. Adicional a ello, estimula la síntesis de interleuquina 10, disminuyendo y regulando la respuesta inflamatoria. Además, funciona como un ayudante para otras terapias, que eso lo convierte en una excelente sustancia. La metformina, en toda esta diapositiva, lo que les quiero decir es que es un agente insulinosensibilizador involucrado en la disminución de la resistencia a la insulina y de secreción de citoquinas proinflamatorias que también disminuyen la producción de glucosa hepática y que se asocia a la reducción del estrés oxidativo y a la expresión de factor de necrosis tumoral alfa y de interleuquina 6. Por otro lado, los inhibidores de la enzima de la fosfodiesterasa 5, en este caso el tadalafil es un inhibidor selectivo y competitivo del óxido nítrico, es de la enzima que es responsable de la degradación del monofosfato de guanosina. ¿Qué es lo que hace? Al generarse bloqueo del monofosfato de guanosina cíclico, disminuye el efecto de la fosfodiesterasa tipo 5 y facilita el efecto del óxido nítrico, produciendo más vasorelajación. Es decir, que genera la vasodilatación durante la estimulación sexual. Estos niveles de monofosfato de guanosina cíclico aumentan y a nivel de músculo liso relaja, fluye, favoreciendo la vasodilatación y de esta manera en las mujeres se mejora la excitación, la lubricación e incluso hasta el interés sexual, debido a este fenómeno de vasodilatación que viene generando sobre la fibra muscular lisa.
Por ejemplo, en este estudio nuestro, que evaluamos el efecto del tadalafilo en el deseo sexual y la excitación lubricación en mujeres posmenopáusicas, donde lo que buscábamos era determinar los efectos y la seguridad del tadalafilo en el deseo sexual y la excitación lubricación en mujeres posmenopáusicas, miren lo que encontramos. Mejoró el deseo de manera estadísticamente significativa, la excitación de 332 a 486 de manera significativa, la lubricación 341 a 477 de manera significativa. El orgasmo mejoró también de manera significativa. La satisfacción mejoró de manera significativa, sin embargo, mire que el dolor sí disminuyó, aunque no lo hizo de una manera tan significativa. Entonces podemos decir que el tadalafilo sí presenta efectos positivos a nivel de la excitación, lubricación y el deseo, que ese es un estudio que próximamente estaremos publicando. En conclusión, en las pacientes que son sometidas a rehabilitación endotelial, se disminuyó el nivel de las PCR circulantes, de la expresión de factores de necrosis tumoral alfa y de los receptores TORC-LIGHT, que lo que se sugiere es que la inflamación estaría menos exacerbada que en las personas que no la reciben, lo cual tendría un efecto a nivel cardiovascular, de la presión, de la diabetes, de la aterosclerosis y la angiogénesis, mejora los procesos de vasodilatación que están allí presentes. Ya para llevar a casa, entonces les dije, claro, que la rehabilitación endotelial se constituye en un prometedor tratamiento para combatir las disfunciones sexuales secundarias a enfermedades cardiovasculares tanto en hombres como en mujeres. Espero que la ponencia haya sido de su agrado, habiendo cumplido con las expectativas. Les damos paso a los próximos invitados con sus enriquecedoras conferencias. Muchas gracias. Feliz noche. Bueno, muchísimas gracias al doctor Franklin por esta maravillosa conferencia. Y bueno, antes de seguir en este maravilloso espacio, quiero darle nuevamente un pequeño espacio a nuestros aliados estratégicos. Las malformaciones del sistema nervioso central son de las anormalidades congénitas más comunes y están presentes en cerca del 1% de los nacimientos. De acuerdo a los lineamientos de ISWOG, un estudio básico del sistema nervioso central incluye 4 importantes planos: transcerebelar, transtalámico, transventricular y sagital medio. Desafortunadamente, muchas veces es difícil hacer la adquisición de estos planos debido a la posición del feto, sombras acústicas, entre otras condiciones. Con Smart Planes, obtenga resultados más rápidos, mejorando la eficiencia y flujo de trabajo. 1. Adquirir una imagen 3D a partir de la vista de diámetro biparietal. 2. Después de adquirir la imagen en 3D, solo necesita seleccionar Smart Planes en el menú de la pantalla táctil. 3. Seleccionar autocálculo. De manera inmediata, serán medidos automáticamente 6 estructuras: diámetro biparietal, diámetro occipito frontal, circunferencia cefálica, diámetro transcerebelar, cisterna magna, ventrículo izquierdo. 4. Si es necesario editar alguna medida, solo seleccionas la que quieres modificar y reacomodo de calipers. En el estudio de sistema nervioso central, Smart Planes puede reconocer de manera automática los planos estándar y obtener 6 medidas de manera inmediata. Inteligente, confiable, preciso, Smart Planes CNS simplificará su flujo, trabajo y aumentará su confianza diagnóstica. Bueno, muchísimas gracias por seguir conectados a este 6º Congreso Internacional Cafetero de Ginecología y Obstetricia. Y bueno, continuando con nuestro programa, pues vamos a continuar, pues tuvimos algunos inconvenientes técnicos al comienzo, entonces pues vamos a continuar nuevamente con el doctor Franklin Spitia, con su charla de anticonceptivos y sexualidad. Estoy segura que va a ser algo súper interesante para todos. Bienvenido nuevamente, doctor Franklin. Pues le tocó seguido, pero esta virtualidad nos hace hacer algunas cosas diferentes a lo que planeamos. Bienvenido nuevamente.
Buenas noches, doctora Rubiano. Agradezco la invitación al Congreso y definitivamente pedimos disculpas por los inconvenientes técnicos, pero eso se nos sale de las manos. Les agradezco la gentil invitación y sobre todo compartir con ese excelente grupo de conferencistas que han traído con tan buenas conferencias. El tema de la conferencia había sido inicialmente citado como anticonceptivos y sexualidad. Sin embargo, hemos querido darle un giro al nombre por el propósito que tiene del usar anticonceptivos hormonales, por el efecto que tiene en la función sexual, en cuanto a si realmente hay afectación o no de la misma. Expreso que no tengo conflicto de intereses, vengo invitado, no estoy recibiendo honorario y soy autónomo tanto en las revisiones como en las opiniones. Y lo que voy a decir no afecta en nada a las instituciones o asociaciones a las cuales represento, como la Academia Nacional de Medicina, la Asociación Colombiana de Menopausia, la Academia Internacional de Sexología Médica, a la Asociación Colombiana de Salud Sexual y a Ator Clínica Sexológica, que es la institución que soy el director científico. Se calcula que más o menos alrededor de unos 100 a 150 millones de mujeres en este momento están utilizando algún método anticonceptivo, de los cuales alrededor del 69 a 75% son de tipo hormonal.